Esta ponencia la preparé un poco mientras preparaba una sopa de vieja con camarón y lapa. Es decir, productos completamente locales y de alguna manera un poco innovadores, porque siempre la vieja la preparamos o guisada o frita. Realmente la pesca, para que llegue a ser una pesca artesanal sostenible, tiene que pasar por muchas fases que de alguna manera no somos conscientes después de tantos años conviviendo con ella. Y desde mi visión, muchas veces como científico, como pescador y también como consumidor, pues esta visión integral de lo que es la pesca es lo que yo quiero traerles hoy aquí un poco, ¿no? Entonces, me gustaría empezar definiendo conceptos básicos de qué es cada de estas tres palabras que tenemos aquí, como es pesca, artesanal y sostenible. Pues en principio, un concepto de pesca artesanal, de pesca comercial, en principio, se trataría de una actividad económica que busca rentabilidad. Eso es lo primero. O sea, la pesca, cuando es comercial, tiene que ser rentable. Luego, actúa sobre un recurso que en principio no tiene un dueño aparente, ¿no? Hasta que alguien se lo apropia. Algo así como el pez, ¿no? El pez, o desde el punto de vista del científico, sería la biología, lo que estudia la biología. Luego pasaríamos a que eso se lo apropia por parte del recurso por medio de una captura, ¿no? Y ya el pez se convierte en pescado. Y luego ocurriría que eso se vende como un producto comercial de consumo, con lo cual se convertiría en un producto. O sea, esas tres fases de pez, pescado y producto, a la hora de nosotros intentar hacer una gestión pesquera, pues tendríamos que tenerlas en cuenta, todas esas fases. Una gestión pesquera que quisiéramos hacer simplemente como los modelos tradicionales de los científicos, que están muy vinculados a la conservación del recurso desde el punto de vista del pez, muchas veces llevan al fracaso porque no se tienen en cuenta los siguientes factores que influyen en esta cadena, ¿no? El concepto de pesca artesanal. ¿Cuándo una pesca es artesanal? Bueno, la pesca artesanal viene dominada por un factor que es el factor local, básicamente. Hay muchas definiciones de la pesca artesanal, algunas oficiosas, otras oficiales, muchísimas. Pero básicamente casi todas coinciden en un factor importante, y es que es algo cercano. Es decir, es una actividad extractiva realizada por pescadores locales en sus zonas de influencia. Se utilizan artes y técnicas tradicionales que han sido de una determinada localidad, evidentemente. Han evolucionado en ella en función a las necesidades y a su entorno. Y se emplean embarcaciones en general poco costosas, si las vamos a comparar con las industriales, pues nada costosas, que se adecúan al conocimiento pesquero del pescador, no al conocimiento del empresario que luego vaya a comercializar ese pescado, ¿no? Y la mayor parte de las estrategias de venta de ese pescado van destinadas a mercados locales. No está pensado para una exportación a nivel mundial y que entre en las cadenas de comercialización mundiales. Aunque hay algunas excepciones con algún que otro recurso, ¿no? Y luego tenemos el concepto de sostenible. Esto también es un concepto largamente debatido y evidentemente cada uno, muchas veces en las administraciones públicas, tienen un concepto muy parcial, otros más global, pero en general el concepto de sostenible se basa en tres componentes, o por lo menos cuando fue definida por primera vez, que sería un componente económico, otro componente social y un componente ecológico. Evidentemente, para que un desarrollo sea sostenible, esos tres componentes tienen que ir de la mano. Es decir, tiene que ser financieramente posible y rentable,
porque si no, no sería desarrollo. Tiene que ser una participación colectiva y una cohesión social, tener cierta cohesión social en las comunidades locales donde se desarrolla, en las comunidades locales donde se desarrolla, no algo externalizado hacia afuera. Y por último, tiene que tener el componente ecológico, ¿sí? La preservación y la biodiversidad, todos son importantes, esos tres componentes son importantes. No podemos quedarnos simplemente en lo ecológico, ¿no? Cuando lo ecológico de alguna manera interactúa con lo social, pues podemos decir que ese concepto de sostenibilidad es vivible. Cuando digamos que interacciona con lo económico, podemos decir que es viable. Y cuando lo económico interactúa con lo social, decimos que es equitativo, ¿no? Bueno, y todo esto llegamos a la conclusión de la pesca artesanal sostenible. Entonces, con todos estos tres conceptos, podremos decir que la pesca artesanal sostenible es una actividad económicamente que tiene que ser rentable en un tiempo, ¿no? En todo el tiempo tiene que ser rentable. También tiene que generar cohesión social en las comunidades locales donde se desarrolla. Tiene que propiciar la acción colectiva de la gestión de los recursos. En su captura, o sea, en su captura y en su venta, ¿no? Y por último, tiene que preservar el recurso y el entorno en buenas condiciones, ¿no? Bajo estas premisas, podríamos decir que en Canarias hay algún tipo de pesca que es artesanal sostenible. Pues sí, hay muchas pesquerías que podríamos definir como sostenibles y que en algún momento dado, con una buena gestión, podríamos hacerlas más sostenibles todavía. Y de eso precisamente es lo que podría tratarse estas iniciativas, ¿no? Como las de ecoáreas y demás, de definir modelos y patrones de gestión que permitan esa sostenibilidad. Porque una gestión sostenible trae consigo algo básico. Si nosotros tenemos una biomasa de un recurso, se supone que esa biomasa es la suma del reclutamiento, que quiere decir de los nacimientos de esa población, más la población existente, menos la mortalidad natural, menos la mortalidad por pesca, ¿no? El objetivo es mantener la biomasa constante. Ese es el objetivo que tenemos que marcarnos en una gestión pesquera. ¿Cómo lo hacemos? Pues aumentando la biomasa o disminuyendo la mortalidad. Bien. Vale. Pues eso lo podemos significar de esa manera. Tenemos por un lado la biomasa, por otro lado podríamos tener el esfuerzo pesquero y por otro lado tenemos el producto que vamos a conseguir al final. Pues ¿cómo aumentamos Hay varias maneras de aumentar la biomasa. La forma clásica científica que generalmente está desarrollándose actualmente, sobre todo para las pesquerías industriales, y para algunas pesquerías también artesanales, es el tema de las medidas de protección de recursos. O sea, nosotros hacemos un área digamos, protegida, una reserva marina, una ecoárea, algo protegido. Y sin más, y lo dejamos ahí y decimos en esta zona no se puede pescar y evidentemente de esa manera vamos a aumentar el recurso. Vale. Otra forma sería con vedas temporales de captura, sobre todo en los periodos de reproducción. Si nosotros establecemos vedas temporales, vamos a definir que no se capture una especie en determinadas épocas y generalmente, si damos tiempo a la reproducción, pues cuando el reclutamiento de esa población de alguna manera crezca, vamos a tener una biomasa aumentada. Y otra opción un poco más novedosa sería aumentar las especies esenciales para el sostenimiento de una pesca rentable. Es decir, si yo tengo una actividad pesquera
que se dedica únicamente a una sola especie, esa población va a estar restringida a esa única especie. Pero si yo logro que la actividad pesquera se diversifique en varias especies, en 5 o 6 especies, yo veré que esa población de especies objetivo, de población, aumentará el recurso. O sea, es una manera, un nuevo enfoque de definir una gestión pesquera. Es decir, si en vez de yo dedicarme a una sola pesca, me dedico a 5 pescas con 5 especies diferentes, al final tendré un recurso mayor. Lo mismo ocurre con el tema de disminuir la mortalidad. Se puede hacer con un control de especies depredadoras. Es decir, muchas veces cuando nosotros pescamos sobre una especie que es depredadora, las especies sobre las que depreda, en teoría, esa va a aumentar su biomasa, porque al no tener esa especie depredadora por encima, aumenta su biomasa. Eso hay que tenerlo en cuenta en modelos de gestión pesquera, ¿no? Otra opción sería la reducción del esfuerzo pesquero. Si nosotros reducimos el número de barcos que van a pescar, pues evidentemente se producirá menos mortalidad por pesca. Otra, pues sería pues un poco como lo que comentábamos anteriormente, que sería diversificar el esfuerzo pesquero. Si nosotros en vez de dedicarnos a una sola especie, nos dedicamos a varias especies y las alternamos en el tiempo, vamos a conseguir que la mortalidad por pesca de una de esas especies disminuya. ¿Por qué? Porque las estamos compartiendo entre varias especies. Y luego también podríamos hacer otra acción añadida, que sería valorizar el producto final pesquero. ¿Por qué? Porque si nosotros aumentamos la rentabilidad por pesca de una especie, vamos a conseguir eso que se dice, pescar menos y pescar mejor, porque al final estamos ganando más dinero pescando menos esa especie. Al final obtendríamos algo así, el recurso, en vez de tener el recurso, un solo recurso, tendríamos varios recursos, con lo cual aumentaría la biomasa. Al tener varios recursos, tenemos varios tipos de flota, que aumentaría la versatilidad de esa flota y podría alternar las capturas entre diferentes recursos. Y por último, tendríamos una valorización del producto aumentando pues lo que sería la actividad gastronómica de ese producto, ¿no? Como ven, es un tratamiento, es una gestión, de alguna manera, podríamos llamarla ecosistémica o integral de los recursos pesqueros. Bien. Todo esto es para explicar un poco que las características que potencian en realidad una pesca artesanal sostenible. Y esas características pues van a ser básicamente la versatilidad, la polivalencia y la valorización del producto. La versatilidad la podemos definir como la capacidad de barcos, artes y métodos de pesca para adaptarse rápidamente y fácilmente a nuevas estrategias pesqueras. La polivalencia podría ser algo así como la capacidad para alternar y conjugar distintos tipos de pesca. Y la valorización pues sería el aumento del valor añadido de muchas especies esenciales. Luego definiremos lo que es esto de la especie esencial, por medio de una mayor comercialización, ¿no? Todo eso nos lleva a que una pesca artesanal sostenible realmente lo que un modelo de pesca artesanal sostenible idóneo, desde mi punto de vista, sería aquel que busca la multicaptura, la capacidad de cambiar especies objetivo según convenga y también según rentabilidad económica. ¿De acuerdo?
Como ejemplo, podemos tomar algo así que es lo que ocurría en Pesca Restinga. Pesca Restinga es una cooperativa formada por pescadores de la Restinga, del Hierro, que de alguna manera se vieron en la necesidad digamos, de asociarse para comercializar el excedente de pescado que no podían comercializar en su isla. Al final, por varios factores sociales, económicos, se llegó a la conclusión de que o se formaba esta empresa comercializadora, que era una cooperativa, o tendrían que, de alguna manera, no subsistir, porque, como dice mi amigo David Pavón, que es el actual presidente de la cooperativa, dice, esto o lo hacemos o no queda más remedio. Siempre Pesca Restinga va a existir porque no se puede morir de ninguna de las maneras. Pesca Restinga siempre va a existir porque no hay otra forma de hacerlo. Hagámoslo bien o hagámoslo mal, pero no hay otra forma de hacerlo. Pesca Restinga siempre existirá, ¿no? Por esas necesidades precisamente de comercializar el pescado, así de sencillo. Luego sí es verdad que vinieron factores sociales que optaron por un modelo o optaron por otro, pero al final la comercialización, sobre todo de los túnidos, fue clave para la formación de Pesca Restinga. Como pueden ver en estas gráficas, se ve que en los años 90 había una clara estacionalización de la pesca, porque cuando venían los túnidos, cuando llegaban las migraciones de túnidos, que son especies migratorias que no están todo el año, que llegan generalmente, al Hierro llegaban generalmente durante los meses de verano, pues la práctica totalidad de la flota dejaba de pescar la vieja, por ejemplo, que era el pescado, digamos, vieja, alfuciño y morena, más pescado durante todo el año, los dejaban prácticamente de pescar y se dedicaban exclusivamente al bonito listado. Esto generaba un efecto veda involuntario y era una gestión, una autogestión pesquera de ellos mismos. No necesitaban ningún tipo de gestión impuesta de cuotas ni de rendimientos máximos sostenibles ni de nada, no, ellos mismos se hacían la autogestión, pero igual inconscientemente, pero la hacían, era una autogestión perfecta, porque daban tiempo al pescado blanco a que se reprodujera, precisamente en esos meses de reproducción. Y luego se veían las gráficas que el resultado era que a los 2 o 3 años de esa estacionalidad buena de bonito listado, había una estacionalidad buena de pescado blanco, de vieja generalmente, que era el tiempo que tardaba en crecer ese pescado. O sea, que de alguna manera se establecían sistemas entre ellos mismos para permitir una pesca artesanal sostenible. Evidentemente, eso que fue muy bueno en los años 90, a partir de los 90, en los siguientes años, del 2000 al 2010, donde las migraciones de bonito listado fueron muy pobres en la isla del Hierro, pues ocurrió que no ocurrió ese efecto veda de las poblaciones de pescado blanco. Y es un poco lo que se observa también en las gráficas, ¿no? Por un lado vemos las gráficas de vieja que están en color rojo, como descendían los años 90 mientras aumentaba la de bonito, y esa correlación no se ve muy bien luego en los años del 2000 hacia adelante, ¿no? En estos momentos estamos por un ciclo parecido al de los años 90 en el Hierro. Hay muchos barcos que dejan su actividad pesquera de pescado blanco para dedicarse a los túnidos. Bien.
En los modelos, digamos, industriales y en los modelos de gestión pesquera habituales, se tiende a digamos, a minusvalorar lo que supone la ganancia económica del producto al pescador. Porque se tiene una mentalidad muchas veces desde el punto de vista de cuando uno se considera un científico, ¿no?, de ir a la preservación del recurso por el propio recurso. Pero no se da cuenta muchas veces de que ese recurso no tiene el mismo valor económico, por ejemplo, un kilo de túnidos que un kilo de vieja. Nosotros podemos coger una tonelada de bonito listado a un precio aproximado de 0,80 céntimos al pescador, imagínense, y por otro lado podemos coger pues 100 kilos de vieja a un precio de 10 euros el kilo. Evidentemente, estos factores tienen que influir mucho a la hora de yo intentar hacer una gestión, digamos, ecosistémica. Una gestión no solo de un solo recurso, sino de todos los recursos que una flota polivalente pues puede pescar, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que en el año 95 tenemos en esta gráfica varias cosas interesantes. Por un lado tenemos los días que se pescaba cada una de esas especies o grupos de especies, más bien. Los túnidos podemos englobar hasta seis grupos de especies que se engloban ahí dentro de túnidos. La frecuencia con la que los pescadores iban a pescarlo durante todo el año. Vemos que los túnidos se pescaron 157 días, mientras que lo pescaron 15 unidades pesqueras artesanales. Esto es así, la unidad pesquera artesanal es el grupo, digamos, de barco, de familia de pescadores que iba a pescarlo, ¿no? Y que resultó, digamos que esa captura resultó relevante, es decir, ahí no entran capturas accidentales, sino capturas realmente que iban a pescar esa especie. Y a eso lo podemos llamar reclutamiento. El reclutamiento no el reclutamiento de la biomasa de pescado, sino el reclutamiento, digamos, de los propios pescadores, de las unidades productivas. Como vemos, tiene un reclutamiento del 78%, quiere decir que, o casi 79%, quiere decir que casi el 79% de los pescadores fueron a pescar túnidos, ¿vale? Luego tenemos los kilos que se cogieron en total, y, o sea, que representa la biomasa. Como ven, la biomasa en ese caso representa el 88,6%. Y por otro lado tenemos los pagos que se hicieron a los pescadores, no lo que se sacó luego de la comercialización, sino los pagos que recibieron los pescadores. En eso los pescadores obtuvieron una ganancia del 67,4%, de sus ganancias representaron los túnidos. En ese caso vemos como la vieja representa el 8,3%, el alfuciño representa casi el 7%, el peto, en este caso está picado, que se refiere a que el peto ahí se comercializaba eviscerado, representa el 4%. En total vemos que hay diferentes, digamos, ganancias económicas según el grupo de pescado que sea. Pues bien, las especies esenciales, por definirlas de alguna manera, son aquellas que representan que si nosotros quitamos una de esas especies de la pesquería, digamos, cambia, la estrategia pesquera global cambia sustantivamente de lo que sería el marco global de la pesca. Es decir, si nosotros ahí quitáramos la vieja, lo que no se obtendría con la vieja tendría que soportarse con otras pesquerías y tendrías que hacer una pesca, por ejemplo, explotar más la morena negra o explotar más, digamos, el mero o el escolar o el medregal. La idea de la especie, digamos, esencial es esas especies que de alguna manera representan lo que es la pesquería. Como vemos luego,
en el año 2009 vemos cómo ha cambiado completamente la distribución de las pescas, porque ahí no fue un año bueno de túnidos. Y en ese caso la vieja representa el 24,5% de la ganancia y el peto representa el 18%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que esto es una pesca, como ven, multiespecífica y es una pesca muy versátil. Si en un año no está el recurso que yo quiero, pues voy a explotar el otro recurso. Y no pasa nada. Es decir, si nosotros somos capaces en la gestión de ver este componente y de jugar recursos y decir, bueno, vamos a ver, de estas especies biológicamente que tenemos aquí, como por ejemplo el gallo o la morena o el medregal, ¿podríamos explotarlo más? ¿Hay recursos para poder explotarlo más? Sí, pero ¿por qué no se explota más? Ah, porque se comercializa poco. Ah, entonces volvemos a lo del principio. Pez, pescado, producto. Es decir, vamos a valorizar este producto para que yo pueda pescarlo más. ¿Qué pasa? Que si yo pesco más en ese caso el gallo, ¿qué haría? Pescaría menos la vieja o pescaría menos otro producto. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo ahí es una gestión inteligente de recursos, haciendo que no se sobrepesque una sola especie. Bueno, para terminar, tenemos aquí que, porque esto que me he comentado antes, vimos unas gráficas de la restinga y algunas veces me han dicho a mí algo así, no, es que el hierro es un caso especial, eso no ocurre en otras islas, eso es un tanto hacerlo global para Canarias. Es verdad, igual hay en otras islas donde esta estacionalidad no está tan marcada, pero sí es verdad que hay muchas islas donde esta estacionalidad está marcada. Incluso hay gente que me ha dicho, bueno, aquí tenemos a los túnidos, a los barcos grandes de túnidos que no ejercen estacionalidad porque ellos capturan los túnidos todo el año. Sí, sí, pero es que no capturan la misma especie de túnidos todo el año. Capturan 5 especies de túnidos durante el año. Y como ven en la gráfica de estacionalidad de túnidos, se puede ver que cada especie de atún tiene su estacionalidad. Es decir, ellos alternan la pesca de tuna, la pesca de atún, el atún rojo. Bueno, es complicado decir los nombres porque tenemos un cacao de nombres impresionante, porque si lo que nosotros le llamamos tuna aquí le llaman en la península patudo, lo que nosotros le llamamos patudo aquí en la península es el atún rojo, lo que nosotros decimos barrilote aquí o bonito barrilote es el bonito del norte, o bonito blanco o qué más, o no sé, o albacora en la península, y lo que nosotros es el albacora es el rabil aquí. O sea, por eso muchas veces yo cuando alguien me pregunta, le digo, usted ve ya sea el nombre científico, que ahí no se va a equivocar nunca. Pero bueno, básicamente en la gráfica esa se observa cómo también hay estacionalidad en la pesca de los diferentes tipos de atunes, y es digamos, una pesca de barcos especializados, barcos grandes, barcos que se dedican al atún durante todo el año. Que si nos dieran un poquito más de cuota del atún rojo, podríamos suplir esa parte del invierno que muchas veces se quedan ellos que no saben qué hacer, y a veces, cuando se los permite la ley, que es muy estricta en esto, pues pueden dedicarse a echar alguna nasa o a pescar algún pelágico costero. Pero como ven, estas gráficas que tenemos aquí son gráficas de los puntos de primera venta del año, de los 3 últimos años. Y como ven, tiene una marcada estacionalidad en muchas de las especies más representativas que se pescan en Canarias. Tenemos el camarón, tenemos la vieja, tenemos la sama, tenemos el alfuciño y tenemos la caballa. Como ven, todos tienen picos de estacionalidad, y es muy habitual, por ejemplo, el camarón, que se pesca mucho en la isla de Tenerife, en Candelaria, es muy habitual que ellos alternen o diversifiquen, porque a veces alternar es que pesquen al mismo tiempo una pesca que otra.
y otra es una derivación, también puede haber una derivación de esfuerzo entre el camarón y, por ejemplo, la vieja o el salmonete. Pescan en la nasa del camarón durante unos determinados periodos del año, es el puerto canario donde más se descarga camarón, y luego alternan con la pesca de la vieja y del salmonete con el trasmayo. Es decir, y incluso con pescas a cordel por fuera. En Fuerteventura, por ejemplo, que se pescan en Gran Tarajal, los pescadores de bonito listado alternan su pesca con la del alfuciño o fula de altura. Y se ve una marcada estacionalidad también en las gráficas. Y en el hierro, evidentemente, la vieja también se ve una estacionalidad muy clara entre la vieja y los túnidos. Y luego hay especies complementarias que, conforme pescas a una pesquería, les traigo aquí un vídeo, a ver si se ve, que me resulta a mí, no por su calidad, pero sí por su... Tiene un detalle que me gustaría para que ustedes se fijaran, y les voy a comentar al final del vídeo. Bueno, esto es una pesca típica en el hierro, que es la pesca de bonitos a la pluma. Se pesca con el barco en marcha. Como ven, se pesca con 2 cañas. Pero lo que quería mostrarle en este vídeo es una cosa interesante. Hay un detalle ahí. O sea, como ven, los pescadores tienen ropa de neopreno. Evidentemente, los pescadores no van a pescar el bonito con ropa de neopreno. O sea, los pescadores han salido, en ese momento, habían salido de pescar la vieja de Pullón. Es decir, la vieja ya se captura con arte o sea, con un aparejo de anzuelo, nadando, y evidentemente se ponen trajes de neopreno. Probablemente ese barco salió a pescar por la mañana, se fue, echó un arganeo o un curricán, como dicen, de peto, cogió 1 o 2 petos mientras iba al sitio a pescar la vieja, llegó allí a la zona donde pescaba la vieja, se tiraron al agua, cogieron la carnada para pescar la vieja, probablemente también igual tenían 1 o 2 tambores de morenas y los levaron, cogieron 1 o 2 morenas y se echaron al agua a coger viejas. Cogieron sus viejas, se subieron al barco y antes de cambiarse, cuando iba al barco ya caminando, vieron los bonitos listados por fuera. Y entonces, sin tiempo para cambiarse la ropa de agua, pues empezaron a pescar el bonito listado. Vamos otra vez. De 7 metros, que está adaptado para todo tipo de pesquería, ¿no? Y eso es un poco la idea que yo quiero transmitirles de realmente si lo que queremos es hacer una pesca artesanal sostenible, tenemos primero y antes que nada hacerla rentable. Porque si no es rentable, la vamos a hacer siempre subsidiaria de las ayudas públicas. Y eso, en una gestión pesquera, realmente no creo que es lo que interese ni a pescadores ni a las administraciones. En fin, nada más.